Abrir nuestras Biblias a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Cuando cantamos juntos, hasta siento como que puedo cantar. Hebreos capítulo 8, vamos a leer del versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Le voy a pedir a nuestro hermano Heriberto que por favor ore antes de comenzar la clase. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por reunirnos aquí para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por todos los que vinieron y te pedimos por los que no pudieron venir también. Te pido, Señor, que en este día puedas abrir nuestros corazones para que esa palabra pura y limpia entre, para que haga efecto en nuestras vidas, Señor. Te pido por el profesor Carlos que le des toda la sabiduría para interpretar tu palabra, Señor, y que nosotros podamos entender. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Si está tomando notas, el título del mensaje es Un ministro en los cielos. Un ministro en los cielos. Clase número 29. Un ministro en los cielos. La semana pasada vimos en Hebreos 7 y terminamos el capítulo. Y vimos que Cristo es el sumo sacerdote del pueblo. Vimos que Cristo solamente ora por su pueblo escogido y que no ora por todo el mundo. Y vimos que Cristo solamente hizo sacrificio por su pueblo y no por todo el mundo. El día de hoy veremos que Cristo es un ministro del cielo. Y lo que hará el predicador de Hebreos es comparar y a los sacerdotes de la tierra y al sacerdote del cielo, quien es Cristo Jesús. Miren conmigo el versículos 1 y 2. Hebreos 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el predicador de Hebreos resume el capítulo 7 en estos primeros dos versículos en dos puntos. El primer punto nos dice que Cristo como sacerdote se sentó a la diestra en la majestad en los cielos. ¿Pero qué significa que Cristo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas? El sentarse implica un descanso, implica un reposo de su obra como sumo sacerdote. Y específicamente es un descanso por haber hecho un sacrificio perfecto por el pecado una sola vez y para siempre. Es decir, Cristo no tiene que estar continuamente sacrificándose por el pueblo ni por el pecado, sino que Cristo como sumo sacerdote canceló el documento de deuda que teníamos por medio de clavarlo en la cruz una vez y para siempre. Ahora, una cosa que tenemos que mantener en mente es que cuando se escribe la carta de los Hebreos, aún hay un templo, aún hay sacrificios. Así es que los lectores de la carta pueden ver a los sacerdotes en ese momento en el templo judío. ¿Quién puede leer Hebreos capítulo 8, versículo 4?
Hebreos 8, versículo 4, un lector, por favor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Noten que dice, habiendo que aún sacerdotes. Les escribió la carta a los hebreos y ellos podían asomarse en Israel y había aún sacerdotes. Se escribió cuando ellos podían ver el templo. Así es que ellos se podían dar cuenta que había una diferencia entre Cristo como sacerdote y los sacerdotes según la ley que estaban en Israel. Los sacerdotes nunca estaban sentados, siempre estaban parados porque tenían que trabajar para hacer sacrificio por el pecado. Tenían que sacrificar, como hemos dicho, primero por su propio pecado y después por los pecados del resto del pueblo. Y esta era una rutina fastidiosa. ¿Y saben por qué era fastidiosa? Porque el hombre siempre peca y no puede parar de pecar. Así es que los sacerdotes tenían un trabajo continuo, fastidioso, imperfecto, porque su trabajo no te podía acercar a Dios de manera perfecta y nunca se acababa. Porque el hombre es un pecador y siempre ocupaban un sacrificio continuo y la sangre de animalitos no podía en realidad quitar el problema del pecado. Pero gracias a Dios que Cristo como nuestro sumo sacerdote pagó por nuestro pecado completamente una sola vez y para siempre. Y por eso en la cruz exclamó, consumado es, o cumplido está. Es decir, ya la deuda completa está pagada por aquellos que creen en Cristo. Como dice Hebreos capítulo 1, después de haber hecho purificación por el pecado, después de lavarnos como con agua del pecado y expirar o morir en la cruz, Él resucitó de entre los muertos y se sentó en las alturas a la derecha de Dios el Padre. Y por esta razón, como creyentes, tenemos confianza, pues hemos sido lavados de nuestra maldad por su obra perfecta en la cruz. Hemos sido declarados limpios como los leprosos en el templo, que eran inmundos y después de su purificación eran hechos limpios. Estábamos excluidos de la adoración de un Dios santo, pero ahora somos convertidos en adoradores en espíritu y en verdad. Éramos esclavos del pecado y ahora hemos sido libertados y purificados. Y de la misma manera, si recuerdan Génesis capítulo 1, cómo Dios terminó su creación de manera perfecta y luego se sentó y reposó, de la misma manera Cristo, después de haber hecho la obra perfecta de redención en la cruz, se sentó en la majestad a la diestra del Padre. Así que lo primero que nos dice el predicador en el versículo 1 es que Cristo, como sumo sacerdote, hizo sacrificio por el pecado y reposó en la majestad de las alturas. El segundo, lo que nos dice en el versículo 1 al 2, ¿quién puede leer Hebreos 8 del 1 al 2 una vez más? Hebreos 8 del 1 al 2. Nuevo lector, por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Segundo, el predicador de Hebreos nos dice que Cristo, como sumo sacerdote, es el ministro del verdadero tabernáculo, del verdadero templo, de la casa de Dios, no en la tierra, sino en el mismo cielo. Y implícito está que el primer tabernáculo solamente era una sombra o un tipo de lo que había de venir. Si recuerdan, el primer tabernáculo fue levantado por Moisés y debía de ser hecho exactamente como Dios le dijo en la montaña que fuera, porque esto representa la presencia de un Dios santo. Si recuerdan en el Antiguo Testamento la historia de Usa, el ministro que con solamente tocar el arca porque se caía, Dios lo mató por no seguir las instrucciones de adoración. Era algo de gran gravedad de equivocarse en el tabernáculo que representa la santidad y la presencia de Dios. Pero Cristo no está en un tabernáculo de este mundo, hecho por hombres o construido por hombres, sino que Él está en el tabernáculo celestial construido por Dios mismo.
Vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando Cristo vino en su encarnación, Él mismo, dice la Escritura, que habitó entre nosotros. Miren conmigo, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora noten el versículo 14. La Nueva Biblia de las Américas dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como dijo un autor, un comentarista, dijo, al igual que la presencia de Dios estuvo con Israel en el tabernáculo, así la presencia de Dios estaba en Cristo cuando Él hizo tabernáculo con su pueblo. ¿Por qué dice que hizo tabernáculo? La palabra aquí habitó entre nosotros, según los estudiosos, se usaba del tabernáculo en el Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando Cristo vino, Él hizo tabernáculo. Él levantó una tienda, Él hizo residencia entre nosotros en este mundo. Pero escuchen esto, después de morir por los pecados en su resurrección, ascendió al verdadero tabernáculo celestial construido por Dios y no por los hombres, en la majestad de las alturas. ¿En dónde ministra Cristo como sumo sacerdote? Cristo está en el cielo. Cristo está en la majestad de las alturas. Cristo está en el verdadero tabernáculo. Cristo está a la mano derecha del Padre como un ministro, como un siervo celestial. Esta palabra de ministro es la misma que se usa de los ángeles. Los ángeles son los ministros de Dios. Y aquí vemos algo interesante porque Cristo está exaltado a la mano derecha, pero a veces es como si fuera un siervo, un ministro, alguien que cumple una labor. ¿Cómo? Como el gran sumo sacerdote de los creyentes. Y esto es algo bello y hermoso, y por eso el predicador de Hebreos lo resume, le hace un enfoque en Hebreos 8, versículo 1, y dice, ahora bien, todo lo que les acabo de decir, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él intercede ahí por los creyentes. ¿Quién puede leer el versículo 3? Hebreos 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El propósito de todo sumo sacerdote en la tierra era ser un mediador entre Dios y los hombres, según Hebreos 5:1. Y el sacerdote debía ser un hombre tomado del pueblo para mediar a favor de los hombres por medio de ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto era necesario porque la santidad de Dios demandaba propiciación por los pecados para poder hacer el tabernáculo, para poder habitar en medio de un pueblo pecador. Alguien debía derramar sangre, y por eso tantos sacrificios constantes, y por eso la necesidad de hombres mediadores, hombres que fueran sumos sacerdotes. Y lo que dice aquí el predicador es que si los sumos sacerdotes de la tierra tenían que ofrecer sacrificios por el pecado, Cristo también tenía que tener un sacrificio que ofrecer. Vayan conmigo rápidamente al capítulo 9 y ocupo un lector del versículo 11 al 14, un nuevo lector, Hebreos 9 del versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo,
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo no solamente como el sumo sacerdote, sino el que provee el sacrificio perfecto. No entrando en un sacrificio humano en Israel, sino entrando al más amplio y el más perfecto tabernáculo. Mientras estudiaba esto, se me vino a la mente Isaías capítulo 6. Nunca me había puesto a pensar que dice que, siempre hablamos de la santidad de Dios en ese capítulo, y dice que en el Nuevo Testamento que es Cristo, ¿verdad? En Juan. Pero nunca se me había puesto a pensar que sus faldas llenan no dice el reino, dice llenan el templo. Las faldas reales de Cristo llenan el templo, el lugar de adoración. Entonces Cristo en su ascensión, en su resurrección, entra al más perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, no hechas por las manos de Moisés, ni el hombre más grande en la historia del Antiguo Testamento, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, a la mera presencia de Dios, habiendo obtenido una eterna redención. Y si esos sacrificios del Antiguo Testamento, lo de toros y la sangre de animales, limpiaban temporalmente al adorador, si uno estaba sucio para adorar a Dios y no podía entrar al templo, un sacrificio te purificaba, te hacía limpio y tú podías entrar y adorar a Dios. Pero cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, no otra persona, no un animalito, sino se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios sin mancha a Dios. Escuchen esto: para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Si las regulaciones del templo te hacían apto para adorar a Dios en el tabernáculo humano a hombres pecadores, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo no nos limpiará para adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuánto más no te purificará el sacrificio del Cordero de Dios sin mancha para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más no te lavará de tu pecado el sacrificio del eterno Hijo de Dios, quien a la vez es el Cordero de Dios? ¿Te sientes inadecuado para servir a Dios? ¿Te sientes sucio por tu pecado? ¿Te sientes inmundo? Mira a Cristo, el sumo sacerdote fiel y misericordioso. Mira a Cristo y su sacrificio perfecto hecho en la cruz por ti. Mira a Cristo y cómo hizo purificación, cómo te lavó para que puedas entrar al templo de Dios en el cielo. Mira a Cristo y lo que hizo para que no fueras llamado más inmundo, sino limpio. Mira cómo Él hizo purificación por el pecado para santificar a un pueblo celoso de buenas obras. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios. El énfasis es Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios había hablado muchas veces y de muchas formas en el Antiguo Testamento, y esto era por medio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes estaban parados, los sacrificios, y por medio de los profetas al pueblo de Israel. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por eso que Él puede tocar a los leprosos y los hace limpios, santos. Es por eso porque te puede tocar a ti, quien estabas lleno de la lepra del pecado, y hacerte limpio por medio de su sacrificio que fue aceptado por Dios, y la evidencia está que está descansando a la diestra del Padre en las
hacen alturas. Se sentó. Regresamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y noten conmigo el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Noten el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aquí el predicador de Hebreos nos reenfatiza que nuestro sumo sacerdote no es de este mundo, sino que es un ministro del cielo. Él dice, ustedes saben, hebreos, que aún hay un templo presente. El día de hoy, en estos tiempos lo había en Israel. Ustedes saben que aún hay sacerdotes según la ley de Moisés, según el orden de Aarón. Ustedes saben que en este mismo momento pueden salir afuera y ver a estos sacerdotes y ver los sacrificios constantes hechos en el altar. ¿Por qué les dice esto? Para decirles que Cristo no es un sacerdote como los que ven en el templo hecho por hombres, pues si Él fuera un sacerdote igual que ellos, no hubiera necesidad de un ministerio según Melquisedec. Pero Cristo es un sumo sacerdote que ministra no en este mundo, sino en el mismo cielo. Él es un sumo sacerdote que no está parado en el símbolo de la presencia santa de Dios, sino que está parado en la misma presencia santa de Dios. Él es un sumo sacerdote que no hace sacrificios con la sangre muchas veces de animales ajenos, sino que una sola vez lo hizo con su propia sangre para conseguir eterna redención. Él es un sumo sacerdote que no ocupa ser santificado primero, sino que Él mismo es santo, inocente, sin mancha y hecho más sublime que los cielos. Él es un sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros según una vida indestructible. ¿Quién puede leer Hebreos 8, versículo 4? De 4 al 5, por favor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí el predicador de Hebreos les recuerda a los judíos que han profesado fe en Cristo, lo que Dios hizo con Moisés. ¿Por qué cita a Moisés? Porque ellos conocían a Moisés, ellos eran judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y para convencerlos de que Cristo es superior a todo y que no hay nada que regresar a su vida, él les cita Éxodo 25, 40. La escena cuando Dios le dice a Moisés en el monte del tabernáculo lo que haría según el modelo que vio en la montaña, según el modelo del cielo. Rápidamente vayan a Hebreos 10. Y miren conmigo el versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en nuestros sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Noten el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda se hizo perfecto para siempre para los santificados. Si recuerdan la escena cuando Jesús va a lavar los pies de sus discípulos y Pedro dice, lávame completamente a mí. Pero ¿qué le dice Jesús? Ya están
limpios. Y de la misma manera usted y yo ya estamos limpios. Ahora pecamos, tenemos que lavarnos los pies, pero por su ofrenda perfecta ya somos limpios delante de un Dios santo. Fuimos justificados por nuestro sumo sacerdote. Hebreos 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo eso era algo del pasado, era solamente una sombra de lo que en realidad sucede en el cielo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Noten el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si recuerdan, en el capítulo 7 se nos dijo que Jesús era la garantía de un mejor pacto. Luego aquí en el capítulo 6 se nos dice que Él es un mediador de un mejor pacto. En el capítulo 8, versículo 8, yo se los leo, dice que hay un nuevo pacto con la casa de Judá. En el versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por el viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En el capítulo 9 lo vuelve a mencionar. Ahora, ¿por qué parece que hace un cambio de tema? El predicador, como les dije, está dejándonos algo en la mente, está dándonos una anticipación de la transición que va a hacer en su sermón. Está poniéndonos la idea en la cabeza de que hay un pacto diferente, de que ya no es el mismo pacto bajo la ley, ya no es el mismo pacto del Antiguo Testamento, sino que hay uno mejor. ¿Qué es un pacto? ¿Cuál es el viejo pacto? ¿Cuáles son nuevas promesas de Dios en este pacto? Para eso tienen que venir a la siguiente clase. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubiera sido suficiente el primero, no hubiera un segundo pacto, ¿verdad? Es muy simple. El que se hizo tabernáculo con nosotros en su encarnación ascendió al tabernáculo construido no por hombres, sino por Dios mismo. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos a responder a este mensaje? ¿Nos acercaremos más a nuestro sacerdote o brotará la incredulidad en nuestros corazones? Para terminar, les pido que me acompañen a Hebreos 4, versículo 1. Hebreos 4, versículo 1. Que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. En el Antiguo Testamento, Israel escuchó las buenas noticias. En el Antiguo Testamento se refiere a las nuevas noticias de que había una tierra prometida. Pero nuestro pasaje se refiere a las buenas noticias del Evangelio. Nosotros hemos escuchado las buenas noticias. En el pasado, los israelitas murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida por no acompañar con fe el mensaje de salvación. Y de la misma manera, nosotros, si estamos el día de hoy aquí y no perseveramos en la fe, no continuamos en fe yendo a nuestro sumo sacerdote, no entraremos a la tierra prometida, no entraremos al reposo que Dios entró en el séptimo día. Dios descansó en el séptimo día de su creación. Cristo descansó en su obra en la cruz y se nos ha invitado a entrar a este reposo por medio de la fe en Jesús. Pero si nos alejamos de Dios, si nos apartamos de la gracia sublime de Dios, en el sentido de que nos acercamos, nos alejamos con incredulidad de Él, no entraremos al reino de Dios ni al reposo donde está este gran sumo sacerdote. Noten el versículo 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar así dijo el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras
en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán a mi reposo. Alternativas. Una es acercarnos al trono de gracia, donde hay gracia suficiente para cualquier pecador, o alejarnos de Dios y no entrar a la tierra de descanso, no entrar al reposo de Dios, no entrar a la misericordia de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Te estás alejando más de Dios en incredulidad, o estás confiando solamente en su obra de intercesión por ti? No entrarán en mi reposo. Esa ha sido la clase número 29 de Hebreos, un ministro en los cielos. Para terminar nuestra noche de oración siguiente, voy a pedir a Alex Senior si nos guía, por favor, en la oración final. Bendito Padre, venimos a ti, Señor, esta tarde, reconociendo, Señor, que necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, nos limpia, Señor, nos anima, nos exhorta. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos consuela, nos da descanso, Señor, nos da reposo, y podemos estar confiados en que si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo, Señor, en la cruz, como sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados, Señor, podemos entrar a este reposo, Señor, que es esta promesa de este mejor pacto. Te alabamos y te adoramos, Señor, te bendecimos por quien eres, Señor, por tanta misericordia y tantas paciencia, Señor, bendice esta palabra, Señor, a mis hermanos, Señor, que están hoy aquí, Señor, escuchándola, Señor. No permita, Señor, que haya en ninguno de nosotros ninguna raíz de incredulidad, Señor, que nos aleje, Señor, de este reposo, Señor, de esta palabra en la cual podemos descansar confiadamente, Señor, de que la obra en este sacrificio perfecto, Señor, y nuestro mediador, Señor, nuestro sumo sacerdote, Señor, Jesucristo, Señor, Señor,